Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos corresponderá hablar, tal y como lo señalamos en la cápsula anterior, de las penas y medidas de seguridad. A ese respecto es importante señalar que el artículo 24 del Código Penal Federal contiene un catálogo de lo que son consideradas penas y medidas de seguridad, es decir, las sanciones que el Estado puede imponer a un gobernado que haya infringido la ley penal, es decir, que haya encuadrado su conducta en algún tipo penal de los que también señala el propio Código Penal Federal. En ese sentido, la primera de ellas, pues, es la prisión. La prisión me parece que no requiere mayor explicación. Evidentemente, todo mundo sabemos que es el acto material de privación de la libertad, es decir, cuando una persona es recluida en un centro penitenciario, precisamente con motivo de una pena que le ha sido impuesta por haber cometido un ilícito. Y también sabemos, evidentemente, que el artículo 19 constitucional establece algunos delitos que son considerados de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos en los que la persona estará en prisión durante el tiempo que dure incluso su proceso. Esta parte también es importante que la tengamos presente, puesto que evidentemente en este caso no será propiamente una pena, es decir, aquí hay una excepción evidentemente, sino que la prisión estará pues llevándose a cabo desde antes. Y obviamente el tiempo que la persona dure privada de su libertad en caso de ser condenada por la comisión de ese delito, evidentemente le será tomado en consideración para efectos del cómputo de la sanción privativa de libertad. La segunda de las penas es el tratamiento en libertad, semilibertad o trabajo a favor de la comunidad. También es posible, evidentemente, que este tipo de modalidades se impongan, sobre todo en este esquema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, en donde en este sistema se privilegia la libertad de las personas. La tercera de ellas es el internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y quienes tengan el hábito o necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. En este caso específico, los inimputables, que son personas que ya lo señalamos anteriormente, que no tienen capacidad de comprensión de su conducta, se les da un tratamiento, obviamente, en libertad, en instituciones que atienden precisamente a personas con trastornos mentales. El confinamiento es la cuarta de las penas. El confinamiento está previsto en el artículo 28 del Código Penal Federal y en esencia es la obligación de residir en determinado lugar o no salir de él. Ustedes habrán recordado que este tipo de sanción coloquialmente se le conoce como arresto domiciliario. Ese es el caso específico. La prohibición de ir a un lugar determinado también es factible. Ejemplo, en muchas de las ocasiones en delitos de naturaleza de violencia familiar se impone este tipo de sanción. La sanción pecuniaria es en esencia una multa, evidentemente. Cada uno de los tipos penales establece alguna multa que obviamente se aplica a favor del Estado cuando se comete una conducta ilícita. El decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, es decir, el aseguramiento de lo que fue utilizado para cometer el delito o de lo que fue materia del delito
o del producto del delito. Esto también es susceptible de asegurarse por parte del Estado como parte de la sanción. La amonestación, el apercibimiento, que estas son sanciones sumamente leves, pero que también las tiene consideradas el Código Penal Federal. Luego la causación de no ofender, también en delitos de naturaleza familiar, normalmente este tipo de sanciones se imponen. La suspensión o privación de derechos, la inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos. Este tipo de sanción se aplica normalmente en delitos cometidos por servidores públicos. La publicación especial de sentencia, hay algunos delitos que, en los que el juzgador podrá en determinado momento ordenar la publicación de sentencia como parte de la sanción. La vigilancia de la autoridad, insisto, en el caso del sistema de justicia acusatorio y oral, este tipo de medidas son mucho más recurrentes en la actualidad. La suspensión o disolución de sociedades, en este caso específicamente hablando de la responsabilidad penal de las personas morales, porque también las empresas son susceptibles de ser sancionadas penalmente. Ese es un tópico que evidentemente hay que analizar muy a detalle. También existen medidas tutelares para adolescentes, es decir, personas a quienes no considera la ley penal que habrá de aplicárseles el Código Penal, es decir, personas que tengan menos de 18 años de edad son sujetos evidentemente de un tratamiento especial, y en este caso existen algunas medidas tutelares que pueden implementarse. El decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito, ustedes habrán escuchado que hay obviamente este tipo de medidas cuando como parte del ilícito se obtuvo un enriquecimiento ilícito. Y finalmente, la colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Habrán escuchado también ya algunos casos de ellos, algún brazalete, algún mecanismo que en determinado momento permita la ubicación de la persona con el propósito precisamente de saber en tiempo real en dónde se encuentra y de esta manera evitar que se sustraiga a la acción de la justicia. Estas son las penas y medidas de seguridad que tiene contempladas el Código Penal Federal. Ahora bien, es momento de que entremos al estudio precisamente de las formas de participación delictiva. ¿Por qué? Porque solo puede ser sancionada penalmente una persona, ya lo dijimos anteriormente, cuando se demuestre que ha tenido una forma de participación en el hecho delictivo. Y obviamente no todas las personas participan de igual manera en la comisión del hecho. Por eso es muy importante que tengamos claras esas formas de participación. Al respecto, el artículo 13 del Código Penal Federal las define como formas de autoría y participación. En este caso, el citado artículo señala que son autores o partícipes del delito los siguientes. En la fracción primera nos habla de aquellos que acuerden o preparen la realización del hecho. A esta forma de participación se le denomina coautoría, es decir, dos o más personas que acuerdan, se ponen de acuerdo para cometer un delito o preparan su realización. En este caso, las dos o más personas reciben obviamente sanción. En este caso específico se le denomina coautoría, porque obviamente estamos hablando de dos o más personas. La fracción segunda
establece que son responsables aquellos que lo realicen por sí, es decir, que cometan el delito por sí mismos. En este caso se le llama autoría directa, es decir, quien ejecuta materialmente el delito, quien lo lleva a cabo, es un autor directo, es quien lo comete. En ese sentido, es obviamente una forma de participación claramente establecida en la ley. La fracción tercera establece una forma de coautoría que se establece como aquella en la que los que lo realicen conjuntamente, es decir, al mismo tiempo ejecuten obviamente el delito. Habíamos hablado en la fracción primera de que lo acuerden o lo preparen. Y en este caso la fracción primera nos establece que lo realicen, es decir, que lo ejecuten juntos, conjuntamente. Por eso también se llama coautoría. En el caso de la fracción cuarta, establece aquellos que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. En este caso específico se le denomina autor mediato, es un autor mediato. En este caso es aquel que utiliza a otro para llevar a cabo el hecho. Es decir, no lo lleva a cabo por sí mismo, sino utiliza a otra persona como un instrumento, evidentemente, para cometerlo. En este caso, esta forma de autoría mediata normalmente se lleva a cabo con personas que utilizan, por ejemplo, inimputables, ¿sí? Bien de niños, niñas o adolescentes, personas que están padeciendo algún trastorno, evidentemente mental, o también puede ser una hipótesis que se coaccione a otra persona, es decir, que se obligue a otra persona para que realice el delito por uno mismo. En este caso específico, también estaríamos hablando de un autor mediato, es decir, también recibe sanción quien en determinado momento utilizó a la otra persona para cometer el delito. La fracción quinta dice los que determinen dolosamente a otro para cometerlo. En este caso es un partícipe inductor, pero en este caso específico, quien está realizando esa forma de participación convence al autor directo para que lo realice. No lo coacciona como en la hipótesis anterior, no lo utiliza, no, lo convence para que lo ejecute. Y entonces obviamente ambos recibirán sanción por haber llevado a cabo el delito. La fracción sexta dice los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para su comisión. En este caso estamos hablando de una forma de participación en complicidad, es decir, se puede ayudar o auxiliar al autor directo para que lleve a cabo el delito. La fracción séptima tiene considerado los que con posterioridad a la ejecución del delito auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Es decir, invariablemente, aunque la ayuda se preste con posterioridad a la comisión, a la ejecución del delito, debe existir una promesa previa a la comisión. Y en este caso estamos hablando de un encubridor, porque evidentemente esta persona tenía conocimiento de que se iba a llevar a cabo el delito y lo encubrió, no lo impidió y por lo tanto también recibirá sanción. En el caso de la fracción octava, establece a los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.
En este caso se le denomina una coautoría indeterminada. También es importante señalar que el artículo 14 del mismo Código Penal Federal establece esta parte que quiero recalcarla para que la tengamos bien presente. Establece que si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los siguientes requisitos. El primero de ellos es que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. El segundo es que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. El tercero, que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito. Y el cuarto, que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito, o que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. En caso contrario, decía, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito. Esto es muy importante tenerlo presente porque evidentemente, sobre todo tratándose de delitos que se cometen por varias personas, un ejemplo de ello evidentemente es el secuestro. En muchas ocasiones la persona que está cuidando a la víctima en cautiverio comete otros delitos. Ejemplo de ello puede ser violación. Entonces, esta hipótesis es muy importante tenerla presente para conocer cuándo habrán de recibir sanción todos o cuándo solo el autor material de este nuevo delito. Espero que haya quedado más o menos claro este tópico y en torno a las formas de participación delictiva que podamos tener un poquito más de claridad a efecto de entender con mayor especificidad este tópico. Muchas gracias.